Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho en el primer ciclo del 2025. Para mí es un gusto, por supuesto, moderar esta tarde porque, como saben, pues estamos cerrando este primer ciclo del 2025 del seminario, pero vamos a cerrar con una ponencia muy interesante a nombre, por supuesto, de las doctoras Mónica Luna, Irene Juárez y Anaid Sierra, quienes coordinan junto conmigo este seminario, les damos la más cordial bienvenida, así como de las instituciones convocantes que lo hacen posible, como es el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de San Luis, el Colegio de Jalisco, el Colegio de Michoacán y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Pacífico Sur. Saludo con gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Zoom, pero también a quienes están conectados vía Facebook Live. Como siempre, les daremos un espacio para recibir preguntas ahí en el chat del Facebook para que las vayan dejando y también pues recordarles, ¿no?, que las constancias de asistencia se entregan con el 90%, por eso hay que llenar el formulario que también se estará colocando en el chat. Como les comentaba, el día de hoy cerramos con broche de oro este primer ciclo con un tema que es de suma relevancia ante la crisis de seguridad por la que transitamos en este país, y qué mejor manera que escuchar a la licenciada María Eugenia Bermúdez, quien nos presentará la ponencia Ecología de Saberes y Mecanismos de Paz desde la intervención de la Misión Guadalupe en las comunidades de la zona caliente de las Margaritas, Chiapas, ¿no? Voy a presentar también con gusto a la doctora Anaid Sierra Fajardo, que es profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, sede Zamora, y quien esta tarde estará realizando comentarios al trabajo que presentará María Eugenia. Entonces, bueno, vamos a comenzar brevemente con la exposición de Eugenia y después daremos paso a Naid para que realice sus comentarios y recuerden que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, para dar inicio, sin más preámbulo, me permito presentar a María Eugenia y voy a mencionar apenas unos datos curriculares de ella. María Eugenia Bermúdez es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y actualmente estudia la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Ha colaborado con el colectivo de estudios críticos del derecho en Emancipaciones, acompañando procesos de autogobierno indígena, así como el colectivo Seguridad sin Guerra, que busca alternativas frente a la militarización de la seguridad pública en México. También ha participado en proyectos de investigación y documentación de violaciones graves a los derechos humanos en estados como Chiapas, Nayarit y México. Entre sus temas de investigación se encuentran la antropología jurídica y de las justicias, la justicia transicional en enfoque en el estudio de otras concepciones de justicia y la reparación de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, así como el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Entonces, es un gusto para nosotros poder escuchar a Maru esta tarde, así que sin más, adelante, Maru, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Bueno, voy a presentar los avances de lo que es ahora mi tesis de maestría. Es un trabajo que todavía sigue en construcción, pero que me complace mucho poder compartir con ustedes algunos hallazgos que tuve de mi trabajo de campo que hice entre septiembre y diciembre de 2024. Como bien, pues ya les decía, el trabajo se enfoca en justo estudiar cuáles son estas posibilidades de hacer frente a las violencias tanto de carácter estructural y directa en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. Sobre todo, pues hablamos de una región que ha sido, eh, que forma parte de la selva lacandona en el estado de Chiapas. Pero bueno, primero voy a platicarles un poco cómo voy a dividir esta plática. En principio voy a hablar sobre un poco el diseño de la investigación, el planteamiento del problema y posteriormente voy a hablar sobre algunos hallazgos que tengo y los principales argumentos del trabajo y bueno, al final algunas reflexiones y desafíos que tuve en el trabajo de campo y que creo que es importante
poder compartir frente a estos contextos bueno, de esta crisis de derechos humanos que tenemos en México, ¿no? Eh, y bueno, primero sobre el proyecto. Como ya les decía, pues trabajé en el estado de Chiapas, pero bueno, quería identificar cómo se conformaba este campo entre las diversas visiones sobre lo que es la paz, eh, tanto a nivel cultural, tanto a nivel, digamos, que viene del estado mexicano, del estado de Chiapas, cómo se va configurando los diferentes discursos de los actores que están en la escena y sobre todo de la Iglesia Católica que se ha configurado como un actor que ha hecho frente a estas violencias y ha colaborado con la población de base en las comunidades en Chiapas sobre todo. Y bueno, parto de 3 preguntas de investigación que son claves, por ejemplo, cómo se nombran y se narran estos procesos de conflictividad y violencia en el territorio, qué tensiones se generan y cómo interactúan los diferentes sujetos en el espacio y cuáles son estas prácticas de cada uno y sobre todo de la población que resiste ¿no? a estas violencias, cómo da sentidos a esa noción de paz. Eh, bueno, aquí no sé si alcancen a ver bien el mapa, pero bueno, la investigación surge en el contexto. No, pues yo trabajo en una parte de la selva lacandona, pero que también colinda, bueno, que es parte de la frontera con Guatemala, que pertenece a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que ha sido conocida justo por los procesos de mediación y diálogo, por ejemplo, cuando fue el levantamiento armado de los zapatistas. Eh, entonces, la diócesis se divide en varias zonas y yo me enfoqué en la zona sureste, que justo está con esta frontera, y específicamente en las cañadas tojolabales del municipio de Las Margaritas, que forma parte de la selva lacandona, una de las 6 subregiones de la selva lacandona. Hablamos que este territorio ha sido, digamos, como escenario de varias reconfiguraciones del pueblo tojolabal a lo largo de su historia, desde que formaban parte como peones acasillados en las fincas cafetaleras de los grandes hacendados, hasta cómo van reconfigurando eh, sus comunidades en el territorio de la selva y cómo se da, por ejemplo, una formación de los ejidos en 1970, pero que a la vez el gobierno de Echeverría hace una política para mandar a llamar a gente de otras partes de la República a ocupar el desierto de la Soledad, que era la selva lacandona. Y bueno, y aunado a esto, pues se da el refugio guatemalteco entre 1982 y 1984. Entonces hablamos de que es una población homogénea y que ha pasado por múltiples capas de violencia estructural a lo largo de la historia. Eh, y bueno, digamos rápidamente como manera de marco teórico, pues este proyecto de investigación se enfoca sobre todo en los estudios de paz y conflicto, sobre todo los estudios críticos de la paz y el conflicto, la antropología de la paz, que busca justamente entender cómo hay diferentes visiones más allá de una simple ausencia de violencia directa, sino que otras formas de construir la paz existen, ¿no? Eh, Parto de 3 conceptos ejes, sobre todo el de hegemonía por parte de Roseberry, que tiene un enfoque más o menos gramsciano, que habla justamente de cómo existe un campo eh, de disputa entre diferentes actores que tratan como de imponer sus visiones sobre lo que debería ser alguna forma de ver la realidad. El de Paz en lo Plural, de Alejandro Castillejo, que habla sobre cómo también los pueblos tienen sus propios marcos y sus propias prácticas de hacerle frente como a las fragmentaciones sociales que dan por las diferentes violencias. Y el de Construcción de Paz, que es, digamos, como el típico de cuáles son estas acciones, cuáles son estas prácticas que hacen para sostener la vida cuando hay un momento fuerte de violencia, ¿no? Eh, bueno, yo trabajé con la Misión de Guadalupe, a la cual agradezco infinitamente a su director, al hermano Ricardo y a Sara por permitirme tener un convenio de colaboración y pienso hacer una retribución social con la población de la zona caliente y a la vez con la Misión de Guadalupe.
Y justo el trabajo de campo fue primero para explorar cuáles eran estos actores que estaban en disputa en el campo y sobre todo también para conocer cuáles son las estrategias y qué se puede impulsar para promover espacios de vida en este territorio. Bueno, la, la investigación se desarrolló en cuatro fases. Una primera fase exploratoria de campo para conocer, por ejemplo, cuáles son las actividades que desarrolla, por ejemplo, los agentes de pastoral en la Misión de Guadalupe, porque la Iglesia Católica fue como, de alguna manera impulsa, ¿no?, también estos procesos sociales en las comunidades. La segunda parte es una fase diagnóstica en la que llevé a cabo varios talleres con niños y niñas y a nivel intergeneracional, en donde se trataron de ubicar cuáles eran estas interpretaciones sobre los conflictos en el territorio y también como qué prácticas se podían implementar para prevenir las violencias y para hacerles frente. Una tercera fase explicativa que ya es como consulta de otras fuentes secundarias y bueno. Ahorita me encuentro en una fase de devolución, que es como lo que les había platicado. Y sobre todo uno de mis principales métodos fue el de las cartografías del conflicto y de mapeos comunitarios, a partir de estos talleres de los que les estaba platicando, además pues de la etnografía y del trabajo de campo, digamos, clásico, ¿no? De observación participante y acompañamiento a talleres, a realización de entrevistas con líderes comunitarios y los encuentros. Eh, el argumento general del proyecto de investigación justamente es hablar que estos procesos de construcción de paz no son homogéneos, no hablamos de que forman parte de estos grandes discursos, se podría decir como de los organismos internacionales, sobre que hay que desarrollar, no sé, por ejemplo, una policía específica que acabe con el crimen organizado o un marco así de un mecanismo específico de esclarecimiento sobre el tema, sino que en realidad se va construyendo de múltiples discursos, múltiples prácticas y las posibilidades que tienen los actores. Entonces, pues se da como en este espacio de pugna entre que existen diversas narrativas sobre el conflicto, diversos saberes y diversas estrategias que se van combinando o que están en tensión. Em, la tesis se compone de 3 capítulos. Hasta ahorita eh, tengo, tengo dos que están ya en proceso como de nada más corregir algunos detalles, pero el tercero sigue en construcción. El primero habla sobre cómo se dan estas narrativas de conflictividad en la región, cómo se dan estos procesos de violencia de diferentes características en el Estado. Y el segundo, en donde me voy a enfocar un poquito más en esta plática, es sobre cómo se dan estas diversas formaciones de concepciones sobre la paz. Y en el tercero ya hablo un poco más sobre qué posibilidades hay para el futuro frente al escenario actual en Chiapas y en la región de análisis. Por ejemplo, en este primer capítulo, pues hablo de justo que hay diferentes relaciones de poder y transformaciones regionales que han moldeado las concepciones de la población. Como les decía eh, anteriormente, no solamente está este paso que se da entre dejar de ser parte, por ejemplo, la población tojuelabal dejar de ser parte de las haciendas como trabajadores casi esclavizados a tener su propia configuración social en el territorio. Por ejemplo, pasar de tener, pasar de tener esa libertad, tener ciertas autoridades comunitarias como los consejos de ancianos, como las personas que tenían dones de curación, pasaron a formar la figura ejidal, que es el comisariado, que es el presidente, el vigilante y el consejo. Entonces, cómo se da también una transformación en simple y sencillamente la organización del pueblo tojualabal. Y ahora, si se le suma la capa del refugio Canjobal y cómo hubieron tensiones para la convivencia, pues eso hace que se complejice, ¿no? La manera de ver cómo hacerle frente a, por ejemplo, ahora el crimen organizado. Eh,
Por ejemplo, uno de los valores fundamentales que formaron parte como de estas estrategias de paz, pues fue la figura del común o el común. Esta figura ha sido retomada en algunas ocasiones por el ejército zapatista en sus comunicados o en algunas de sus políticas, pero en realidad tienen una base en la filosofía tojolabal. De hecho, por ejemplo, Carlos Lenkersdorf, en su libro Filosofar en clave tojolabal, refiere al común como esta práctica inherente a la organización tojolabal, que justamente se trata de el apoyo mutuo, la colaboración entre vecinos, tomar en cuenta que la familia es como el núcleo más importante para la población tojolabal. De ahí en fuera tienen otras estructuras básicas como la iglesia y como la asamblea. Sobre todo, por ejemplo, cuando la población trabaja con la diócesis de San Cristóbal, con la misión de Guadalupe específicamente, justo forman estos lazos de cooperación entre las personas creyentes, entre las personas con las que tienen cierta afinidad cultural y, por ejemplo, suelen aplicar esta práctica del común con la población canjobal, en tanto brindándoles apoyo para poder cosechar, poder cuidar a su familia, poder incluso vigilar a la comunidad, vigilar a las personas con las que tienen afinidad y monitorearse en caso de que haya algún caso de violencia extrema, algún caso de que hayan sujetos que no son gratos en la comunidad y que tengan que eh, denunciar o monitorear esa actividad. Y justo a partir de esta figura del común, a partir de esta figura de ayuda mutua, pues justo promueven la siembra, la cosecha, se apoyan, hay rituales específicos como por ejemplo cuando siembran el maíz, hay, hay una conglomeración para hacer oración, eh, para pedir la bendición de esa cosecha y al finalizar justo reparten lo que hayan logrado cosechar, lo que hayan logrado adquirir, pues lo reparten entre quienes forman parte de ese tejido que es el común, ¿no? Y también comparten las festividades, sobre todo la población católica comparte, eh, de hecho se preparan todo el año para poder hacer sus festividades de manera conjunta. Esa es una primera red. Otra segunda red, por ejemplo, es la de el apoyo tanto espiritual, tanto el acompañamiento que le da los organismos de la diócesis de San Cristóbal a la población, sobre todo la misión de Guadalupe, en este caso concreto, y cómo ellos manejan también un discurso de derechos humanos y de paz propios, ¿no? Por ejemplo, la diócesis de San Cristóbal empezó a trabajar a partir de la década de 1960, justo para hablar sobre la unión del pueblo tojolabal, la unión con otros pueblos, la unión sobre todo con la teología de la liberación. Empezó a haber se podría decir como apertura de conciencia sobre lo que debía ser la justicia social, sobre cómo eh, tomar, tomar acción y reflexionar sobre el contexto que les estaba ocasionando a los pueblos y comunidades en el territorio. Y a partir de esto, pues se van formando diferentes, digamos, asociaciones en pro de la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, ahorita en la zona caliente, a partir como de de este vínculo, no solo se da por ejemplo, la Comisión Pastoral de la Montaña, que es una de estas organizaciones, digamos, de base religiosa para la defensa de derechos, sino que, por ejemplo, el pueblo creyente, que también se articula a nivel estatal, por ejemplo, con eh, opciones como el Movevite, que es este movimiento por la defensa de la vida y el territorio, y diferentes como aristas para proteger tanto el territorio para hacer frente a la violencia. Por ejemplo, en 2024, en septiembre, se dio una peregrinación por la paz, que fue muy importante a nivel estatal. eh, y se conglomeraron varias personas de todo el estado que formaban parte, ¿no? de, de la población creyente, ¿no? Católica. Y bueno, principalmente ha sido
La Iglesia Católica ha sido un apoyo para ellos porque ha sido un territorio que ha sido constantemente militarizado en a lo largo, por ejemplo, desde 1996, que incluso la Comisión Interamericana determinó que había habido una estrategia contrainsurgente contra el ejército zapatista, contra las bases de apoyo, contra incluso la población católica que estaba a favor, ¿no? Como de estas movilizaciones. Hubo un, digamos, como un proceso de militarización en el territorio chiapaneco, surgimiento de organizaciones de corte paramilitar, y, por ejemplo, la Iglesia Católica significó una fuente como de organización colectiva para poderle hacer frente, pues se monitoreaban, cuidaban, incluso hacían peregrinaciones, se movilizaban en favor de estas personas. Por ejemplo, en uno de los foros que hubo sobre pueblo creyente, una persona decía, ¿no? La paz no solo era ausencia de una guerra, sino una vida digna de la no violencia. Y ellos buscan justo este sentido de justicia social, este sentido de reparación frente a las violencias que les suceden. Y entonces se da justamente un cruce entre la noción del común, de este cuidado colectivo, y también de esa necesidad de reparación y de justicia que hay, ¿no? Y bueno, ahorita hablamos como de este tercer actor, que bueno, ya hablábamos que ha habido un proceso de militarización en el territorio que fue desde 1996 y digamos que estuvo muy fuerte hasta 2010, pero ahorita hablamos de que se le da la capa del crimen organizado, que está, por ejemplo, dos cárteles en disputa en el territorio, y al mismo tiempo ahorita, en 2024, en diciembre, estando en pleno trabajo de campo, pues surge un nuevo actor, ¿no? En este panorama que impone una visión de la paz muy propia, ¿no? Hablamos sobre una fuerza de reacción inmediata que impulsa el gobierno del estado, digamos que es una policía, pero especializada con combate táctico para frenar justo el avance del crimen organizado. Entonces se empieza una visión desde el gobierno estatal sobre la pacificación del estado. Justo en el Plan Estatal de Desarrollo, por ejemplo, mencionan que su eje principal es la pacificación, ¿no? Eh, y pues hablamos de pacificación también en un sentido, por ejemplo, como lo toma Benjamin Lessing, que habla sobre estos cuerpos militarizados, estos cuerpos policíacos que buscan justo frenar el avance del crimen organizado, de la violencia a través de las armas, ¿no? Entonces se maneja este otro nuevo gran discurso en donde pues antes las policías locales eran ineficaces para frenar al crimen organizado y ahorita se toma a este cuerpo como el gran héroe, como esta fuerza eh, que toma gran relevancia a nivel estatal y que tiene este discurso simbólico de la paz, pero que se trata de acabar con pues digamos, con la persona que causa estas violencias tan visibles, ¿no? Y bueno, entonces aquí se mezclan los diferentes discursos y hablamos del Estado también, no solo como una fuerza, eh, digamos, que ha sido presente a partir de la militarización, sino una fuerza simbólica que tiene presencias y ausencias muy, muy determinadas. Por ejemplo, si bien hay una presencia constante de las Fuerzas Armadas, hay una presencia muy pobre por ejemplo, de sistemas de educación, de sistemas de salud. eh, digamos, por ejemplo, la clínica más cercana estaba, por ejemplo, a 3 horas de una comunidad. Entonces, si hablamos de que los efectos de Estado son muy particulares porque eh, simplemente hay una operación de cuidado de que no se desborde la acción de los cuerpos del crimen organizado, de que no, de que se frene también como las insurgencias, pero al mismo tiempo no hay una dotación de los derechos básicos a las personas que forman parte de este territorio. Y esa es como la principal tensión que hay aquí. Entonces, pues a manera de reflexión, voy a ir cerrando ya porque va el tiempo. Pues hablamos de que en el territorio de la zona caliente hay una paz como práctica cotidiana que se sostiene por redes comunitarias, redes organizativas,
que pues sí está en tensión, ¿no? Como con esta nueva visión de la paz a través de las armas y que pues que forma parte también esta paz cotidiana como a esta débil presencia, digamos, del Estado más a nivel de garantía de derechos. Y hablamos que hay como que sigue habiendo esta tensión colectiva y bueno, hay varias dificultades. Por ejemplo, es difícil hacer un conteo o una recopilación de prácticas ontológicas propias del pueblo Canjobal o Tojolabal en este territorio en concreto, porque han pasado por varias capas de, digamos, como por ejemplo, olvido de la memoria histórica, por ejemplo, en las fincas hay muy pocas personas ya que hablan el idioma, hay mucha tensión, digamos, por el hecho de que la población canjobal todavía no la consideran como mexicanos o mexicanas, sino que todavía la consideran como chapines. Entonces es complejo como hacer como esta recuperación a través de la Iglesia Católica, ¿no? De cómo tejer lazos entre las diversas personas, pero hay cierto esfuerzo ya colectivo que forma parte de estos esfuerzos por mantener la paz. Y es lo que les puedo mencionar hasta el momento. Muchas gracias y agradezco mucho sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias, Maru, por la presentación. La verdad es que es un tema, yo creo que muy interesante que todos queremos seguir discutiendo más sobre justo, ¿no? Cómo prevenir o contener las violencias a partir de tratar de comprender otro tipo de justicias, o bien otra forma de mantener cuidado colectivo. Yo creo que hay que seguir reflexionando más al respecto, pero vamos a escuchar ahora a la doctora Anaid acerca de sus comentarios y luego abriremos a la ronda de preguntas. Voy a presentarla muy brevemente. La doctora Laura Anaid Sierra Fajardo obtuvo su doctorado en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos en el Colegio de Michoacán, sede Zamora, y sus líneas de trabajo e investigación se concentran en el pluralismo jurídico, las justicias indígenas, las violencias estatales dentro del sistema judicial y carcelario, así como en las bases culturales y los usos sociales del derecho. Es investigadora asociada y coordinadora del Grupo de Trabajo Justicias y Pueblos Indígenas, el USPI, del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, FLAT México, y a nivel nacional e internacional ha participado en diversas actividades de difusión y divulgación, como paneles, seminarios, talleres, entre otras cuestiones como conferencias, pero también cuenta con publicaciones en editoriales de alto prestigio. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, el SNI, nivel 1. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Anaid. Anaid, adelante, por favor. Muchas gracias, Jackie. Y bueno, antes que nada, felicitar a Maru por estos avances. Siempre es muy grato para nosotros como profesoras, pues ir viendo el crecimiento que van teniendo los estudiantes a lo largo de todo su proceso formativo. Y bueno, un poco también en función de esto que estoy comentando, pues explicitar un poco desde dónde estoy haciendo los comentarios a Maru, ¿no? Porque generalmente pues hablamos mucho como desde la compatibilidad de temáticas y demás, pero no, a veces no hablamos también como de los procesos que anteceden. Y en este sentido, pues sí comentaba, ¿no? Que yo conocí a Maru cuando ella está cuando está en la maestría, estaba haciendo confeccionando su proyecto, su metodología para la investigación, para irse a campo. Y ahorita pues es muy grato ver cómo pues lo que ella ha sembrado de antemano, pues ahorita cómo lo está cosechando ya con los datos, ¿no? Cómo está procesando todo este armado teórico metodológico. Entonces, en función de eso es que me voy a concentrar en los comentarios, ¿no? Quisiera hacer también dos acotaciones, que los comentarios están basados en la lectura del primer capítulo de su tesis.
un poco de antemano de estos conocimientos previos que tuve a partir de la lectura de su proyecto. Y también pues veo que hubo algunos cambios acá del título principal hacia lo que ahorita nos está presentando en las diapositivas, entonces eso como que también a lo mejor al público le puede saltar esa disonancia, ¿no? Porque yo acá lo tenía con otro título y justo hay algunos comentarios que van en función de preguntar sobre ese título y cómo esas categorías que ella puso ahí, cómo se insertan en el proceso de la tesis, ¿no? Que entendemos, desde luego, que es un trabajo que no está terminado, que todavía hace falta hacer algunos ajustes, concluirlo, pulir algunos ejes analíticos, incluso pues sabemos todos, ¿no? Que los títulos casi siempre son como los bebés que nacen cuando se les da la gana. Entonces, pues aquí les digo, yo estoy comentando desde un título anterior que tenía el trabajo, que es diferente, que es un poco diverso al que ahorita nos presenta la autora. Entonces, en primer lugar, voy a hacer como una especie de recorrido, si lo queremos ver así, de cómo fui yo leyendo el trabajo de Maru, para después, pues, culminar con algunas preguntas, ¿no? Justo para que las preguntas sean tomadas en función de eso, ¿no? De cuál es la lectura que yo hice de este trabajo. Bueno, pues el trabajo de Maru justo se ubica en un contexto de la lucha armada del EZLN, que parece ser que es un evento ya pretérito, pero que en realidad pues tiene un continuum de violencias que es innegable, ¿no? Y que es necesario seguir atendiendo y seguir insistiendo sobre de qué manera los procesos de paz han logrado sus propios propósitos, ¿no? Entonces, este problema para quienes nos ven en otros países, pues se expuso en la arena pública una situación de despojo, de explotación, de discriminación y violencia estructural que históricamente han enfrentado los pueblos indígenas en el país, ¿no? Específicamente en esta zona chiapaneca. Como Maru también ya nos comentó, pues ese trabajo se inscribe en los estudios de la paz y el conflicto desde una perspectiva antropológica, y creo que ahí es de donde podemos justo extraer su aporte, ¿no? Es un análisis básicamente en torno de las condiciones que dieron origen a esta violencia, en cómo transformarla, y en ese sentido, pues no solamente es una tesis descriptiva, sino que más bien está habilitando un espacio de escucha importante, ¿no? Hacia estas problemáticas que ahí se describen. También me parece que el trabajo de Maru pues es clave para pensar muchos vacíos que existen en torno de la instrumentalización de las políticas estatales en escenarios de posconflicto armado, ¿no? Entonces, en este aspecto se identifica muy claramente su objetivo, que es identificar, describir y analizar de qué manera se construyen distintas concepciones y prácticas en torno a la paz frente a la creciente violencia, ¿no? Tanto política, directa y estructural, que ha experimentado la población indígena tojolabal y mestiza campesina que habita en estas comunidades conocidas como la Tierra Caliente, que está ubicada en las cañadas de las Margaritas en la selva lacandona. Para ello, pues parte, obviamente, el acercamiento antropológico o etnográfico siempre implica tener una puerta de entrada que a veces pues suscita ciertas incomodidades por otras ciencias sociales que se centran más en estadísticas, en condiciones económicas macro y demás, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la puerta de entrada de Maru, pues es básicamente el acompañamiento que ella hace con la misión de Guadalupe, que está brindando a las personas afectadas por violaciones a derechos humanos y conflictos políticos y agrarios en esta región, pues ciertos espacios en los cuales hay vínculos y hay un espacio muy importante para compartir perspectivas, no solamente de cómo vamos a generar la paz, sino que cómo hemos procesado y entendido estas violencias, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el análisis etnográfico es bastante importante para dar guía a estas
estas disputas. Y bueno, así de esta manera el análisis está buscando comprender desde este punto etnográfico, desde esta puerta de análisis, las interacciones y diálogos interculturales que surgen entre la población tojolabal, los habitantes mestizo campesinos de la región y los agentes de la misión de Guadalupe. En ese sentido, pues este es su universo de estudio. Entonces, pues podrían suscitar ahí qué pasa con otros actores sociales. Bueno, ahí la autora ya nos podrá decir cuáles fueron las decisiones metodológicas que tomó para dar voz a unos o dar mayor protagonismo en su construcción etnográfica, ¿no? Y bueno, particularmente en este caso revisa espacios de intercambio, incidencias donde son formuladas esas estrategias conjuntas para enfrentar distintas violencias y crear construcciones de paz. El estudio parte de la base de que existen interacciones, no nada más de parte de organismos internacionales y del Estado, sino de ida y vuelta con la comunidad, entre expectativas y sentidos que van negociando el significado de la justicia, de la paz y de las violencias, ¿no? Entonces, lo que Maru nos presenta es acá o al menos lo que yo leí como parte de su avance, que es uno de los capítulos donde nos empieza a hablar de cómo se construyen diversas narrativas en torno a las violencias que se viven en este posconflicto de ZLN. Cabe mencionar que aquí hay una importante contribución porque el texto no solamente enarbola las narrativas de los sujetos sociales con los que ella tuvo contacto en la actualidad y que desde sus memorias y sus testimonios van construyendo estas violencias, sino que también nos va insertando algunos eventos que han quedado fijados, ¿no? Como ciertas narrativas hegemónicas respecto a lo que ahí pasa y cuáles son las violencias que es necesario erradicar y cómo deben de ser erradicadas, ¿no? En este caso, pues las memorias sirven justo para pensar que este concepto de paz, como ella bien lo dice y que retoma de otros autores, que la paz no es este estado fijo o estático en el que no hay conflicto o no hay violencias, sino que más bien es una pugna de discursos entre los actores, ¿no? Que se están posicionando desde diversos puntos y desde diversas estrategias para construir la paz, ¿no? Para hacer frente a estas violencias y poder seguir sosteniendo la vida comunitaria desde las bases culturales que estos actores tienen. Y bueno, ahí también hay que destacar que en este capítulo donde nos está contando estas narrativas de violencia, cómo son diferentes, cómo son procesadas de manera distinta, hay dos puntos clave en donde se narran cuáles son los procesos de reconfiguración de las estrategias sociales de estas comunidades indígenas y cómo la disputa por la tierra es nodal para poder entender esos continuums de violencia. Y por otro lado, también nos habla cómo todo esto se encuentra en tensión con el interés de administrar el territorio por parte del Estado, ¿no? Y de ahí abreva de algunas conceptualizaciones sobre el Estado que por ahí nos menciona Abinadas y nos habla de esta idea de cómo entender el Estado, no como esta entidad omnipresente, sino más bien como una cuestión de dispersión y de prácticas informales que van conformando tanto las fronteras del Estado como lo que queda de fuera, ¿no? Entonces, aquí nos habla justo de estos conflictos territoriales y políticos que siguen hasta la actualidad provocando estas violencias. Y bueno, su argumento principal es que las prácticas que transforman los conflictos son dinámicas, o sea, no es que exista ya una verdad absoluta sobre el conflicto del ZLN, sino que más bien hay una negociación constante de lo que allí pasó y de lo que está pasando actualmente. Entonces, bueno, estas cuestiones las analiza a través de varios ejes. Menciona algunos de ellos, que son estos estudios críticos de la paz, y por ahí menciona también, que eso es una de las preguntas que justo le voy a hacer al final, sobre cómo
también la antropología jurídica en México había atendido esta cuestión de ver cómo se procesa el conflicto en la región y cómo ha sido visto a partir de las justicias indígenas, pero no desde los procesos de construcción de la paz, ¿no? Entonces, en este aspecto, la tesis de Maru va a ser un insumo importante para entender el rol de la Iglesia Católica en estos procesos locales de construcción de paz, ¿no? De cómo desde estos diálogos de saberes que ella menciona, se van construyendo estrategias en torno a lo que van entendiendo las comunidades como paz. En un segundo capítulo, que en el cual ya no profundicé, porque justamente hubo un cambio ahí de narrativa, son los mundos posibles, ¿no? Que habilita estos espacios de lucha y encuentro entre las formaciones del campo de disputa en torno a la paz y en este escenario local. Y bueno, para no hacer como un poco más extenso el comentario, me parece que sería interesante preguntar justo a la autora o que nos pudiera ampliar por qué hubo este cambio en el título, ¿no? En el título anterior, y que seguro fue el cartel que circuló, venía la ecología de saberes. Y bueno, este concepto es clave, ¿no? Dentro de muchas posturas teóricas donde se habla de no solamente que lo epistémico tiene una impronta política, pero en el documento yo no vi por ningún lado en cómo se inserta este concepto, ¿no? Cómo, si bien es posible entenderlo, ¿no? De cómo pues las comunidades de base católicas están dialogando también con prácticas ancestrales tojolabales y con nuevas narrativas o narrativas marginales sobre la violencia, no queda del todo claro cómo este concepto ayuda o se amarra con las demás, teorías y conceptos de las que se vale Maru para ir construyendo la problemática, ¿no? Ese sería como una de las primeras cosas que me gustaría que se aclararan. Y bueno, otro punto también respecto a los conceptos que utiliza para hablar de la presencia y inestabilidad del Estado en esta región de conflicto, es decíamos, es esta cuestión que básicamente ha sido más trabajada por Vinadas sobre el tema de los márgenes del Estado, pero también habla de muchos efectos que a veces parecen como efectos mágicos del Estado, ¿no? Y en ese sentido me parece que sería interesante ver qué aportes puede dar el concepto de Estado desde Michael Taussig a la problemática que estás analizando, ¿no? Cómo el Estado no es precisamente también un constructo ideológico que produce formas específicas de percepción, autoridad y legitimidad, pero esto lo hace desde ciertos ocultamientos del silenciamiento de ciertas verdades, ¿no? Entonces, me gustaría ahí saber justo por qué Taussig no entra aquí, ¿no? Por qué es preferible ocupar estos otros conceptos. El segundo punto que justo creo que no está ahí mencionado en el documento, pero no se profundiza mayormente y que tiene que ver con destacar los aportes del trabajo frente a lo que se ha trabajado en antropología acerca de la región y de estos debates teóricos de la construcción de la paz y justicia, es justo eso. ¿Qué lectura le das a la participación de la antropología jurídica en Chiapas, siendo que justo Chiapas fue un lugar donde la antropología jurídica fue creciendo y desarrollándose como una subdisciplina, ¿no? Pero en este sentido que pues nos ha dado mucha luz sobre cómo se construyen las ideas de lo justo, lo injusto, de cómo se procesa los conflictos internos en esta zona, pero cómo son impactados también o cómo estos también responden a estos nuevos escenarios, bueno, ya no tan nuevos escenarios de conflicto, ¿no? Y de lucha armada.
Y finalmente, y con eso concluiría el comentario. Me gustaría que nos comentaras un poco más. Ahorita al inicio de la presentación también me emocioné porque pensé que se iba a abordar más el tema, pero o no sé si por ahí se me perdió un poco, pero me gustaría que nos comentaras sobre los desafíos metodológicos que te supuso el trabajo con infancias, ¿no? Ahí en el documento también me parece bien importante que las voces de las infancias tojolabales y campesinas de la región, ahí aparecen, empiezan a tener un protagonismo en cómo se entiende la violencia y la paz, ¿no? Y los horizontes de paz que podrían construirse a partir de este diálogo de narrativas, ¿no? Entonces, me gustaría un poco saber más sobre esto, ¿no? ¿Qué desafíos metodológicos te supuso el trabajo con infancias en estos contextos de violencia? Y bueno, pues nada más felicitarte. Esperamos pronto ver ya este trabajo concluido y publicado, desde luego, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Contrario, Anaid, muchas gracias a ti por los comentarios. Estoy segura que ahorita Maru nos va a poder dar una retroalimentación. Gracias por ajustarte al tiempo también, por ser tan respetuosa con el tiempo. Entonces vamos a ahora darle la palabra a Maru por si le gustas contestar algunas de las preguntas que hizo la doctora Sierra. Adelante, Maru. Gracias, doctora. ¿Hay algún tiempo límite? ¿No? Bueno, No, adelante, eh, yo te voy marcando aquí. Tenemos ya también preguntas en Facebook, así que si quieres ahora contestamos y luego abrimos una ronda. Yo te voy avisando, ahora tienes tiempo libre. Sí. gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por escuchar. Muchas gracias, doctora Anaid, por sus comentarios, por haber tenido el tiempo para leer los avances del trabajo. Sí, ahí tuve un poco el error porque envié ambos capítulos, pero uno habla más sobre las violencias y otro habla más sobre cómo se dan como estas, digamos, opciones por la paz, ¿no? Voy a comenzar por una de las preguntas que surgió de la doctora, que es qué pasa con otros actores sociales y qué decisiones metodológicas tomé ahí. Bueno, eh, eh, por razones de seguridad no quise mucho involucrarme con, por ejemplo, organizaciones campesinas que han sido señaladas, ¿no? Por eh, bueno, no campesinas, ¿no? Pero que surgieron como con esta base, pero que han sido señaladas, ¿no? De cometer algunas violaciones a derechos humanos. Y tampoco, obviamente, por el mismo motivo, tampoco quise involucrarme con actores armados por posibilidades, sobre todo de seguridad e integridad de la investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cuestión de otras iglesias? Por ejemplo, que ha sido un tema, la conflictividad religiosa en Chiapas. Bueno, ahí es una situación que todavía no logro resolver. Quise involucrarme en la Iglesia Católica porque es la que ha tenido como esta tarea, ¿no? De enfrentarse a las violencias, mientras hay de alguna manera a pesar de los intentos de ecuménicos, ¿no? Como de formular estrategias por la paz, también hay como cierta apatía, ¿no? Por involucrarse en estas tareas, ¿no? Por parte de otros actores. Entonces, un poco de ahí se basa la decisión de por qué involucrarme con algunos actores y privilegiar algunas voces, ¿no? Eh, bueno, sobre el tema de la ecología de saberes, he estado también muy dubitativa a nivel metodológico de cómo ya había de alguna manera tratado como de operacionalizar ese concepto que es básico y que pretendo tratar de incorporarlo en el tercer capítulo que habla justo como de estos horizontes a partir de los talleres con las niñas y los niños de las infancias. Justo la ecología de saberes, pues a partir cómo se van construyendo, a partir de los talleres, a partir como de estos conocimientos de derechos humanos que les comparten los agentes de la misión, cómo ellos también tienen sus propias concepciones, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, justo yo pensaba en, en incorporarlo para el tercer capítulo, para hablar como de estos horizontes y estas estrategias conjuntas, pero
pero justo está en construcción. Creo que es lo tenía como central en el título del proyecto, porque pues al final de cuentas hablar de este campo de disputa sobre diferentes visiones de la paz, pues también involucra que hay diferentes formas de conocimientos, diferentes formas de tratar lo que es el afrontar a las violencias, ¿no? Entonces, sigo tomando decisiones al respecto. Sobre el tema de por qué no incorporé a Michael Tosic y sí a Vina Das, porque no lo conozco, porque no tengo mucho conocimiento sobre el tema, lo cual sería muy interesante leerlo, porque justamente me quedé como con una lectura muy básica de la antropología del Estado, ¿no? Con Timothy Mitchell, Akhil Gupta y Vinada, sobre todo para hablar como de estos márgenes, como de que hay una narrativa del Estado mexicano, incluso de cómo ha pintado a la selva lacandona como este gran espacio marginal, como este desierto de la soledad que de alguna manera tiene recursos valiosos para el Estado, pero que la población que se ubica ahí no importa tanto, ¿no? Eh, justo me gustaría saber sobre la literatura, sobre los trabajos de Michael Taussig. Sobre la antropología jurídica en Chiapas, eh, bueno, sí reconozco que ha habido un aporte muy valioso en cómo concebir las violencias, los conflictos, cómo se dan estos otros sentidos de justicia. Por ejemplo, un trabajo muy valioso es el de la doctora Laura Saavedra, que con su libro de Corazonar las Justicias con Mujeres Celtales en Ahuacatenango, y sobre todo estos procesos de armonización después, ¿no? De pasar por estas etapas de violencia sexual tan fuertes. Sí reconozco estos aportes que ha hecho, ¿no? En la antropología jurídica, pero sí reconozco que ha habido como un enfoque muy específico en cómo son estos rituales, digamos, como de aparente mediación con las autoridades comunitarias y que no se enfocan, que se enfocan más que nada en rituales específicos, en formas específicas de resolver conflictos y no en la potencialidad de generar procesos, digamos, continuos o de ver cómo se conecta con las visiones de otros actores, pues esas formas de resolver las disputas y cómo va evolucionando, digamos, ay, eh, cómo va evolucionando como, digamos, una visión más general de cómo trabajar las violencias, por lo menos quizás a nivel estructural, más allá como de una violencia más directa. Digo, no demerito el trabajo que han hecho los antropólogos y las antropólogas y los abogados, abogadas que nos afrontamos a esta tarea, ¿no? De ver otras concepciones, otras formas de vida, pero creo que también quizás un poco ampliar como esta mirada más procesual sería bueno. Eh, y de los desafíos metodológicos, sí, trabajar con infancias no era algo que yo había considerado originalmente, pero fue a petición de la misión que me dijeron, bueno, a los niños, ¿qué va a pasar con las niñas y los niños, ¿no? ¿Qué miradas tienen? Nos gustaría también ver su opinión, ¿no? Sobre todo lo que está pasando. Y al principio no tenía yo ninguna metodología así, nada. Pero lo que hice fue valorar justo que los niños y las niñas también tienen agencia, que su voz frente a las violencias, tanto digamos como a nivel macro o todo aquello que ven los adultos, o lo que tiene que ver con las tierras, lo que tiene que ver eh, con el crimen organizado y todo ello, ellos también tienen una perspectiva sobre eso, más aún esto del adultocentrismo y como toda la violencia incluso que tienden a ejercer los padres hacia ellos, ¿no? Como esta autoridad última, pues era importante conocer qué visiones ellos tenían. Por ejemplo, llegó una niña y me decía, mi papá tiene pistola, mi papá me pega con un cable, ¿no? Y era como tratar de acompañarlos también emocionalmente, acompañarlas emocionalmente, eh, y conocer cómo veían ellos también estos conflictos, por ejemplo, de carácter agrario, así de, mis papás se pelean con los de la comunidad vecina y no puedo jugar con el otro niño porque el otro niño es de la comunidad vecina y no sé, es de otra religión. Entonces,
también conocer como estas miradas. Fue un reto, fue uno de los retos. eh, y creo que a nivel general de los desafíos metodológicos, pues mm, sí, fue como ir lidiando con nuevas capas también de discursos y de violencias. Por ejemplo, esto que les decía de este frente de reacción inmediata, esta nueva policía que surgió con el nuevo gobierno del estado, pues a mí me tocó estar, digamos, cuando fue el despliegue, hubieron operativos y pues no salimos un día completo, ¿no? Porque hubo enfrentamientos, por ejemplo, aquí en Comitán. Entonces, pues fue lidiar también como con las violencias que ya había. Y es lo que les puedo mencionar, les agradezco mucho y estoy pendiente de sus... Gracias por sus preguntas. Al contrario, gracias a ti. Anaí, ¿quieres hacer algún comentario o prefieres que abramos ya la ronda de preguntas? Ay, perdón, es que no. Micro. Sí, más bien, solo dos aclaraciones. No era tanto como una crítica de invisibilizar lo que se había hecho en la antropología, más bien era invitarte a que profundizaras sobre justo cómo tu trabajo podría significar un aporte a ese campo de estudio, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De que evidentemente ahí había como un enfoque o había un vacío, ¿no? Con observar también la impronta de las violencias en cómo se reconfiguraban esas mismas ideologías sobre las justicias, ¿no? Entonces, más bien era como en función de eso. Y bueno, con eso sí pasaríamos a las preguntas de parte del público. Sobre Tausig te lo menciona no tanto por los agrados que uno pueda tener por autores y demás, sino porque me llamaba mucho la atención que a lo largo de tu texto mencionabas algo así como los efectos mágicos del Estado, ¿no? Y ese es como un aporte bastante significativo que ha traído el trabajo de Tausig, ¿no? Y creo que te podría ser de utilidad, ya que justo lo que él menciona es ver esta parte ideológica de cómo el Estado tiene efectos mágicos a partir de que controla la mirada sobre el pasado, ¿no? Al controlar la mirada que tenemos sobre el pasado, sobre los procesos de violencia que han construido el Estado, tenemos esa puerta también para generar los horizontes de lo que la gente puede esperar por un proceso de paz, ¿no? Entonces, como venían muchas veces esas elaboraciones narrativas que me parecen acertadas y bastante buenas para conectar con públicos amplios, no solo el académico, pero sí, creo que estaría interesante, ¿no? Que vieras como qué está trabajando Tausig, cómo habla de este constructo del Estado como ese control sobre el pasado y de alguna manera podría ayudarte a entender justo por qué tiene ese efecto como mágico, ¿no? De presencia-ausencia al mismo tiempo en estos entornos de conflicto. Y pues nada, de nuevo felicitarte, ¿no? Creo que has avanzado un montonal de cuando estuve por allá en las clases. Muchas gracias, Anaí. Bueno, me gustaría saber si aquí en la sala de Zoom hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. En este momento puede tomar la palabra o de lo contrario también la puede escribir y la retomamos. No sé si hay alguien aquí de los integrantes o de los participantes de Zoom que quiera hacer alguna pregunta. Puede tomar el micro. Bueno, si les parece bien, entonces en lo que se van animando, voy a ir leyendo las preguntas que ya están en la plataforma de Facebook. También, por favor, quienes están viéndonos por esta vía, vayan haciendo sus preguntas y comentarios en el área del chat para poderlas retomar. Maru, te pregunta Juan Pablo, tiene dos preguntas que me parece que están vinculadas. La primera es que si acaso existe alguna relación de la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, para la construcción de paz
Y bueno, la pregunta es, dice, que si consideras que es importante la influencia de la teología de la liberación para mantener la paz en el lugar que realizaste tu trabajo de campo. Y hace una aclaración específica, si sí, ¿por qué? Y si no, bueno, también, ¿por qué no? Entonces, adelante. Vale. ¿Solo sería esa? Sí, ¿quieres contestar esas o quieres de una vez hacer más, que te hagamos más preguntas? Pues yo tengo algunas. No, contesto esta rápido. Ok, ahorita hacemos. Ya, Muy bien. Ya. sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que la teología de la liberación ha sido clave en el territorio, sobre todo de la selva lacandona, sobre todo en las Margaritas, digamos como esta formación como de justamente tener una conciencia como de estas opresiones, como de estas violencias estructurales. Justo ellos emplean incluso una metodología que es clave, por ejemplo, en las comunidades eclesiales de base que surgieron con todo este auge de la teología de la liberación, que es el análisis de la realidad, ¿no? Ellos y ellas hacen un estudio de lo que está pasando a un nivel micro, a un nivel medio y un nivel macro, ¿no? Para saber cómo reaccionar y cómo, bueno, esta idea, ¿no? Bueno, le dicen algo así como la iglesia de los pobres. Y de ahí, de la teología de la liberación, surge una rama muy importante que incluso en Colombia tuvo mucho auge, que es la teología de la paz, que es justo para reconocer cómo estas violencias epistémicas, violencias estructurales, y cómo afectan, ¿no? la vida en los territorios y cómo poder hacerle frentes, ¿no? Por ejemplo, en muchos trabajos, como en el caso de Natalia Quiseno en el Río Atrato, que hablan justo de cómo, a partir de la teología de la liberación, a partir de esta rama, cómo se fueron creando algunas formas de hacer frente a la violencia, por ejemplo, de las FARC o la violencia de los grupos paramilitares en Colombia. Y sí, o sea, la respuesta es sí. Hay mucho trabajo, digamos, sobre todo acá, la teología de la liberación se transformó de alguna manera a lo que es la teología india, cómo incorporar incluso nociones de espiritualidad y de justicia propias de los pueblos, pero también hacer como este empalme con la idea católica, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Mu- Muchas gracias, Maru, por la respuesta. Vamos a ver si aquí hay, ahora sí, sí, ya se animan aquí los colegas del Zoom. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿Quieren tomar el micrófono? Es ahora. Bueno. A ver si entonces se animan. Yo quisiera hacerte algún par de comentarios y preguntas, porque creo que el trabajo es sumamente relevante, no solamente porque estás dando cuenta de este escenario en el que diversas formas de violencia se vinculan, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante tratar de comprender cómo han ido transformándose esos escenarios a partir de un objeto de disputa que ya te lo decía muy bien la doctora Naid, ¿no? La tierra, pero yo pensaba efectivamente, ¿no? Ahora, por un lado están las violencias estructurales, por el otro lado las institucionales, ¿no? Que se representan bien y que ahora tú nos puedes decir la naturaleza de estos actores con lo que llamabas el control social, pero también con las de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, frente a este tipo de escenarios y de conflictos, ¿cómo pensar entonces en estas estrategias de paz o de pacificación o como se les ha nombrado, en donde por un lado la organización comunitaria también se ha transformado? Entonces, eso me llamaba mucho la atención y no sé si quieres desarrollar un poquito porque en buena medida quienes hemos venido un poco estudiando también estrategias locales de paz, de no violencia, siempre llegamos a la conclusión de que a veces es mejor que estas estrategias vengan desde el interior, ¿no? Desde la propia población, pero bueno, tú pones énfasis en decir, no, nada más que esta forma de organización y estas redes comunitarias también se han transformado, hay que tener como ojo, porque cuidado en esto de, luego tenemos como también una idea a veces un tanto, pues, digamos, bastante ilusión, ¿no? O sea, en términos de bastante, estamos bastante ilusionados en las redes comunitarias cuando funcionan de otra manera. No lo sé, ahí me gustaría escuchar qué opinas de eso, por un lado.
pero también por el otro lado tiene que ver con estrategias de pacificación externas. Es decir, generalmente, otra vez, creemos que más bien es desde la comunidad, sin embargo, los programas y las políticas públicas vienen de fuera, ¿no? Son externos y llegan y lamentablemente lo que hemos visto en su evaluación es que es bien difícil mantenerlos en el tiempo, ¿no? O sea, como que de pronto aparecen y vamos a hacer todas las estrategias de construcción de paz y luego desaparecen estos actores estatales o institucionales. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras cómo ha sido eso, si tú logras identificarlo, porque me parece que eso es otro de los grandes desafíos, ¿no? Si bien la gran apuesta es hacia lo interno, hacia la población, y si en realidad es que estas comunidades desde las redes propias comunitarias podrían enfrentarse, por ejemplo, a la criminalidad organizada. O sea, ¿dónde está esa capacidad? Pero pues, por el otro lado también vemos que las externas tampoco funcionan porque no logran mantenerse ni en el tiempo, ni, o sea, ni los objetivos se llegan a cumplir. Entonces, no sé, como esa tensión, Maru, por un lado, y por el otro lado, no sé si nos gustaría también contar un poco más sobre el trabajo de retribución que estás haciendo. Me llama mucho la atención que dices, bueno, además estoy haciendo este trabajo con, me parece que seas cartografías y mapeo de actores, pero si podrías desarrollar un poco más este trabajo que estás haciendo en particular con la comunidad, pues eso te lo agradeceríamos muchísimo. Adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, sobre esta visión, sí tiende a ser como un poco sí, de ilusión, ¿no? De que todos agarraditos de la mano vamos a hacer, no, no, sí es un proceso muy complejo, pero lo que sí he de reconocer es que a pesar de eso, pues los esfuerzos, ¿no? Como de las comunidades eclesiales de base, han sido esfuerzos, digamos, como que se han sostenido, ¿no? De alguna manera, por lo menos desde los 60 hasta acá, como que eh, se van, digamos, conservando como estos o liderazgos comunitarios, por ejemplo, de catequistas o de apoyo entre personas creyentes. Digamos, justo platicaba con una amiga muy querida que es un tipo de acompañamiento o un tipo de apoyo mutuo que, que tiende a ser muy particular porque va más allá, como digamos, como de intereses económicos, políticos, sino que pues esta visión de que la otra persona es tu hermano o tu hermana y se apoya, ¿no? Como que eso es un apoyo sostenido y tienen redes particulares. Pero lo que sí, por ejemplo, han denunciado, por ejemplo, los actores los agentes de pastoral o incluso la gente en las comunidades, pues es como se van insertando, por ejemplo, cuestiones de narcomenudeo y entonces empiezan a desplegar como operativos de monitoreo en las comunidades y empiezan a ver de qué manera pueden jalar a los jóvenes, a las muchachas, ¿no? Para que no, no se acerquen como a estos sectores, pero siempre es inevitable que uno u otro, eh, digamos, como que caiga de alguna manera en esas redes, pero de alguna manera tratan como de que el cuidado o de que la organización que tenga, pues la idea es que no dejen solos y solas a los jóvenes, a los niños, a las niñas, porque eso como que los va aislando y va haciendo como que se desapeguen de la comunidad, ¿no? Digamos, es una tarea difícil porque digamos que son ciertos sectores en el territorio, porque frente a ellos pues están las otras religiones o personas que no son parte de ningún credo en específico, pues que ya operan de alguna manera con estos grupos. Por ejemplo, una comunidad vecina como de a menos de media hora de distancia, pues estaba acaparada toda la orilla de carretera, pues antes era uno de los grandes bastiones del zapatismo, que era Amparo Guatinta, y está acaparada, ¿no? Por bares y por centros clandestinos, había toque de queda, cuestiones similares, ¿no? Em, entonces es difícil, pero de alguna manera creo que ha habido un esfuerzo sostenido de algunas personas de estos colectivos. Y bueno, sobre las estrategias de pacificación, sí, digamos, no es un esfuerzo meramente de la comunidad que van, digamos, teniendo acercamiento con actores como de la Iglesia Católica, organizaciones de la sociedad civil, que también al mismo tiempo les van enseñando, ¿no? De que la defensa de derechos humanos, cómo cuidarse, cómo
cómo protegerse entre ellos. O sea, sí les va llegando como, digamos, como este intercambio de información de formas de prácticas y estrategias. Pero yo no le llamaría pacificación, porque pacificación va en un sentido como de estas políticas de Estado que tienen estos cuerpos de, digamos, de seguridad pública, ¿no? Encargados por, como de acabar con el crimen organizado. Eh, que sí va llegando, por ejemplo, este frente ha llegado a la región. Ya no tuve oportunidad como de hacer ese ese monitoreo porque terminó mi proceso de campo, pero sí he llegado a escuchar que están operando allá, ¿no? Que hay una cierta visión de que pues son dos visiones separadas. Por ejemplo, para algunos grupos es una organización que incluso hace un uso excesivo de la fuerza y que no, que ha hecho incluso detenciones arbitrarias, cuestiones similares, pero para otro grupo muy importante, pues es un, es una fuerza de seguridad que ha mostrado tener como cierta eficacia, ¿no? Para frenar el avance del crimen organizado, pero son como dos aristas muy importantes. Entonces, pues todo esto se va como moldeando, pero digamos que no tienen, sobre todo con esta estrategia de pacificación, no hay un diálogo específico, pero sí puedo decir que hay un diálogo con estrategias de organismos de derechos humanos o como un marco internacional de derechos humanos, pero con la otra sí es como o están en pugna o están a favor, ¿no? Como que es disperso. Y sobre la retribución social, pues esto, es continuar como con estos talleres de cartografía comunitaria, de qué lugares están en disputa, qué lugares los hacen sentir seguros, cómo cuidar el territorio, cómo también la cuestión de las emociones frente a estas violencias, como el cuidado o el análisis de riesgos, ¿no? Como apoyar con esas cuestiones. Pero todavía andamos planeando esa fase, anda en desarrollo, pero sí es continuar como eso, sí. Muchas gracias, Maru, por las respuestas. Sí, justo cuando hablaba de las estrategias de pacificación me refería a esos planes y programas públicos que vienen, que están fuera, ¿no? Del contexto comunitario y que ya me va quedando más claro cómo o sea, terminan siendo todavía visiones encontradas hasta donde estoy entendiéndote, ¿cierto? Ok, muy bien. Bueno, ¿tienes más preguntas todavía? Vamos a irles dando salida. Orión te pregunta, ¿cuáles han sido los principales retos metodológicos que has vivido en el paso de las metodologías estrictamente jurídicas al campo más amplio de las ciencias sociales? ¿Contesto esa primero? Sí. Eh, sí ha sido un reto pasar de la mentalidad jurídica a la mentalidad de que existen estos marcos normativos de derechos humanos, eh, de cómo construir la paz, por ejemplo, no sé, organismos internacionales, la ONU, la ACNUR, de cómo operativizan en los territorios. Y también mi, que siempre he tenido como una diatraba mental, ¿no? De que es todo un proceso poder llegar a que una narrativa de violencia que te cuentan en la comunidad pueda llegar a ser reconocida por un organismo internacional. Por ejemplo, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años que salió la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de La Grandeza, que fue una desaparición forzada de un integrante del ZLN. Pues es por primera vez cuando un tribunal como la Corte Interamericana reconoce que está esta estrategia de contrainsurgencia en Chiapas. Y la gente toda, pues a lo largo de los pocos años que llevo investigando estos temas, pues siempre decía, ¿no? Están los paramilitares, el gobierno hizo esta estrategia. Entonces, como pasar de esta lógica en que un organismo internacional tiene que reconocer esa violencia a la lógica de la narrativa de la comunidad que te dice que tiene una vida resistiendo a estas cuestiones, pues ha sido un poco el desafío, ¿no? De decir, ¿por qué pasa esto? ¿Qué se puede hacer frente a ello, ¿no? Y bueno, ya de entrada, pues la etnografía, hacer trabajo de campo ha sido
ha sido un tema, porque sí, tenía acercamiento como con activistas y todo, pero ya conocerlos desde un ambiente más íntimo, pues sí configuró un reto, eso puedo decir. Las subjetividades, ¿verdad, Maru? Muy bien, bueno, muy ad hoc con esta última intervención tuya, viene la pregunta del doctor Luis Fernando García, que también señala que muchas gracias por la presentación y los comentarios. Sin duda es una relevante propuesta en el marco actual sociopolítico y sistemático de violencias en el territorio nacional y sus fronteras, el acompañamiento de las instituciones religiosas en los procesos de construcción de paz. Visto desde una perspectiva histórica, en el sureste recobra su vigencia y vitalidad en los contextos locales, tal como lo han demostrado. ¿Qué otros referentes tienes en estas intervenciones en otros contextos o en términos comparativos en otros países de América Latina? ¿Hay alguna idea o algún referente? Adelante, por favor. Gracias. Sobre todo en Colombia. En Colombia, bueno, está la gran narrativa como de los acuerdos de paz y como de cómo se viven estos mecanismos, por ejemplo, de esclarecimiento como la Comisión de la Verdad, las unidades de búsqueda que se han desplegado en el territorio colombiano después de la firma de los acuerdos de paz, la JEP, por ejemplo, pero, o sea, por ejemplo, está esta narrativa, pero a la vez hay organizaciones en territorio, sobre todo, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Bueno, ahorita tengo presente nada más el texto de Natalia Quiseno, que habla sobre todo de mujeres en el río Atrato, mujeres afrocolombianas en el río Atrato, de cómo a partir como del apoyo de la Iglesia Católica, pues también formaron sus propios espacios de vida frente a una masacre. Creo que es la masacre de Bojayá. También tengo en cuenta el texto de José Rodríguez Cuadros, que habla sobre justamente, así se llama, iglesias locales y construcción de paz en Colombia, y habla justo sobre eh, se llama Pastoral, Pastoral por la Paz, que es la teología de la paz y cómo se va incorporando en esfuerzos de comunidades eclesiales de base en Colombia, que es donde más o menos lo tengo presente porque hice mi estudio. Me parece que también, por ejemplo, un esfuerzo muy particular fue el del proyecto REMI en Guatemala, el proyecto de recuperación de la memoria histórica. Eh, Hasta ahorita son los que tengo presente, pero sí ha habido como esfuerzos conjuntos con la Iglesia Católica y las poblaciones locales para recuperar la memoria, para enfrentar las violencias y para encontrar como estos espacios de vida. Gracias, Mara. Efectivamente, ¿no? También pensaba en el trabajo brasileño, con todo lo que se ha hecho con comunidades eclesiales allá de los combonianos en periferias urbanas, por ejemplo. Entonces, bien, bueno, para ir cerrando, nada más tienes ahí felicitaciones. Sofía te dice que muchas felicidades y efectivamente será una tesis muy buena que ya queremos leer próximamente para poder comprender justo, ¿no? Otras formas de justicia, cómo construir comunidad y, por supuesto, cuidado comunitario o colectivo. Entonces, bueno, pues para ir cerrando, no sé si la doctora Anaid y Maru quieren hacer un comentario de cierre final. ¿Quién quiere empezar? Sí. Maru, adelante. Yo nada más quiero agradecerles por el foro, por la invitación a la doctora Naida, a usted, doctora Jacqueline, a todas las personas que asistieron, que nos siguieron por redes sociales y también por acá por Zoom, por su atención, por sus comentarios y pronto estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Maru. Adelante, Naid. Te escuchamos. No, pues igual que Maru, pues agradecer el espacio y pues y agradecerle a Maru justo que nos acompañara en esta sesión de cierre, ¿no? Y pues nada, muchas felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, no tenemos más comentarios, ¿verdad? No hay más comentarios en el chat ni en el Facebook. Pues cerramos esta sesión, pero también este ciclo del 2025 en esta primera parte. Para concluir, nada más recordarles
que por supuesto tendrán ahí sus constancias, quien tenga el 90% de las participaciones registradas, donde ahí nos hacen favor de poner en el chat del Facebook y tanto del Facebook como del Zoom. Ahí han quedado ya registradas, las revisaremos y se les harán llegar sus constancias. Pero también, por supuesto, no me puedo despedir sin antes agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este primer ciclo y sobre todo al equipo del Seminario Permanente de Antropología del Derecho que nos permite continuar y hacer posible cada sesión. Por supuesto, a Carlos Núñez, a Diego, a Regina, a Fanny, a Tena, a los equipos de comunicación de las instituciones en las que circulamos cada uno por la difusión de las sesiones mensuales, a mis colegas, la doctora Irene Juárez, Mónica Luna y Anaid Sierra, por su compromiso y constancia en este proyecto. Como saben, pues estaremos ahí comunicándonos brevemente con ustedes y próximo en relación al siguiente seminario permanente de Antropología del Derecho en su segundo ciclo, pero también les estaremos comunicando sobre el evento que tendremos en el 10º aniversario del SPAD. Esto se llevará a cabo en septiembre, así que no nos pierdan en redes sociales, por favor. Ahí vayan y vean porque estaremos publicando todas las actividades que tendremos para festejar los 10 años de llevar a cabo este seminario permanente sin interrupciones. Muchas gracias, doctora. Entonces, por favor, vayan a redes sociales, seguirnos y nos vemos a la próxima en el segundo. Gracias, Luis Fernando. También un saludo a Luis porque también siempre nos acompaña, por supuesto, a todos los que constantemente están acá siguiéndonos. Sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el segundo ciclo y no dejen de seguir las actividades del seminario permanente ahí en el sitio del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y todas las instituciones convocantes que ya he mencionado. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la siguiente.